recuerdos, no sé, los recuerdos que tendrá usted, doctor, de su infancia seguramente, hasta de un exilio, culpa de la Libertadora. No. ¿Cómo fue? No. Un poquito más adelante, después de la Libertadora. Mi padre fue funcionario desde el primer gobierno peronista que en Jujuy empezó en el año 1946. Y cuando cayó el peronismo en 1955, cayó Perón, también era funcionario público del segundo gobierno, que era el profesor Villafañe. Sí, sí. Bueno, al año siguiente, en 1956, mi padre se comprometió con la revolución del general Valle, que fracasó. Y bueno, vinieron fusilamientos. Claro, la fusiladora famosa. La fusiladora, vinieron cárceles y exilios. Mi padre logró salir de Jujuy con la ayuda de muchos compañeros de la época, especialmente del gremio ferroviario, que lo llevaban un tramo hasta Villazón, la locomotora del tren. Y mi mamá dijo, nos vamos todos. Y nos fuimos todos a Cochabamba. Ahí estuvimos casi 2 años. Y cuando fue el pacto Perón-Frondizi, el doctor Frondizi volvió y entre las cosas que pudo cumplir es la amnistía, y eso significó libertad a los presos políticos y vuelta del exilio a los que estábamos en el extranjero. Quiero mucho a Bolivia y a su pueblo. Me imagino, claro. Me imagino además mucha gente en el camino que habrá quedado, ¿no? De apoyos, de reconocimiento. Sí. De lo que nos daban de comer. ¿Quién gobernaba? ¿Siles Suazo? El doctor Siles Suazo, Hernán Siles Suazo. Claro. Sí. Y bueno, Bolivia es un país unitario, tiene el prefecto, el equivalente al gobernador, el doctor Arce Quiroga. Claro. En Cochabamba. Sí, Arce Quiroga. Sí. Qué notable. Doctor, ¿y aquel peronismo de hoy? Aquel no existe. Aquel no existe. Aquel era todavía el Movimiento Nacional Justicialista. Sí. Este es un peronismo muy cambiado en cuanto a aquello que Perón decía era las 3 banderas, bueno, fueron arriadas, sobre todo de la justicia social. Y con el paso se dio tiempo a una nueva forma de hacer política, mezquinos intereses de la política. Entonces se olvidó el bien común y comenzó a hacerse trabajo por el bien individual o personal. Y bueno, a esta situación hemos llegado. Y lo que es más grave es una suerte de división que existe ya de hace muchos años y hoy se ve un poquito más profundizada. Sí. Cuando Perón volvió en el 1972-73, volvió en el 72, después volvió definitivamente en el 73, dijo una frase muy linda, que nadie utilice en el futuro nuestro recuerdo para desunir a los argentinos. Bueno, parece que no se enteraron que Perón antes de morir lo dijo. Sería tan lindo que lo recordemos, que estamos desunidos todos. Y los otros partidos políticos también. Por eso nosotros hemos alargado hace unos años Confiar. Entonces en Confiar tratamos de levantar las banderas de la justicia social y hacerla realidad. Eso es lo que nos interesa. Sí, la vieja doctrina. La vieja doctrina justicialista. Aquello que Perón dijo, somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. No sé si alguna vez en los últimos 20 años se habrá practicado algo de eso. Creería que no, pero queremos volver no a aquella época porque ya está superada por avances tecnológicos, científicos, claro, pero sí, desde el punto de vista de la política, creo que debemos a la sociedad trabajar por el bien común y dar solución a los problemas de la gente. Bueno, era el ABC del peronismo, ¿no? Sí, Siempre. Sí, la gente primero, claro. Claro, la solución de los problemas de la gente. Usted tuvo, lo estábamos recordando recién fuera de cámara, una aparición rutilante, que fue en el año 2019, en la elección de ese año, que lo había invitado, me acuerdo, estábamos recordando al señor Julio Ferreira, el exdirector del Registro Civil, y de pronto, bueno, se desarmó esa sociedad que se había armado, creo que el peronismo entonces lo coopta al señor Ferreira, pero Confiar siguió. Sí. Y de cero entró cuarto en una elección complicadísima. Sí. ¿Quién apoyaba? ¿El peronismo? ¿La gente desengañada del peronismo? ¿O qué? ¿Por qué tantos votos ahí? Y gente apolítica también. Gente que no tenía simpatías políticas y que no las tiene, nos están apoyando ahora todavía. También. Sí. Era una linda fórmula. Don Julio después vino y me comentó. Al año, a los 2 años vino y me dijo, ya pasó, le digo, don Julio. Y ya está. Yo lamento que Jujuy haya perdido con nosotros una oportunidad. Porque íbamos a llegar al gobierno y podríamos haber hecho cosas lindas. Pero se mandó a romper la fórmula. Se mandó a romper de San Martín 450. Y de otro lado más.
hoy están haciendo lo mismo, según muchos de la oposición denuncian, ¿no? Sí, pero hoy es un poquito más complicado, Sí. según me han dicho, porque están haciendo lo mismo entre ellos mismos. Es decir, parece ser que faltaría muy poco para que allí haya una pelea total, ¿no es cierto? Entonces uno como distante de del partido gobernante lo ve de afuera y un poco hasta en el buen sentido de la palabra, lo disfruto. Claro, políticamente es válido. Políticamente. Es válido. Bueno, yo creo que el oficialismo se mantiene cohesionado por el interés de no perder el gobierno y todo lo que eso significa, ¿no? Han venido a vernos algunos amigos radicales. El concepto ese es que una cosa era Morales en el gobierno, otra cosa es Sadir u otro como se llame. Pero resulta que hay algunas cuestiones que no se han solucionado y están saliendo a la luz. Aquí hay varios temas. Varios temas que no se han hablado y que no se han dado solución. Desde el punto de vista de la corrupción. Yo no quiero hacer de esto algo que todas las calles de Jujuy lo conocen a mucho de esto y quizás más que yo. Pero la corrupción tiene que tener una solución frontal en nuestro país y en nuestra provincia. Y si no hay corrupción, que se la diga. Han creado, cuando asumió el gobernador Morales, la Oficina Anticorrupción. Ahora la llevaron a la Constitución en el 2023. Bueno, parece que no existe. O parece que no habría corrupción. O debiera estar a cargo de la oposición, imagino. No está. Pero claro, ¿qué pasa cuando quien está al frente de esa oficina dice que llega allí para cumplir órdenes del entonces gobernador? Claro. Eso el mundo lo sabe. Sí. Entonces está visto que no funciona. Las cosas, esa institucionalidad de la cual hicieron gala grandes presidentes radicales, citamos antes de comenzar y fuera de cámara, creo que lo cité yo, el doctor Arturo Frondizi, el doctor Arturo Illia, el mismo doctor Alfonsín, no lo conocen. Esa falta de institucionalidad. Y aquí se habla y se habló que se gobierna, en el comentario, que se gobierna cooptando, algo así fue la portada del programa de hoy. Sí. Estaba escuchando en la antesala. Bueno, no, sí, existe eso, esa palabra que se usó aquí. Pero también hay miedos que meten, que infunden miedo. El partido radical gobernante infunde miedo. Miren lo que pasó hace 2 días en Tilcara. No es la primera vez. Yo lo denuncié porque hubo un periodista jujeño que viene siempre a Jujuy, o que viene cada tanto a Jujuy, que ahora está en Infobae ya hace muchos años. Y me visitó un día y me dijo en el estudio, Chiquerito es el caso, cerca de Tilcara, sí. Donde no solamente fue la policía, sino pasaron topadora. Bueno, de ahí se acrecentó con mayor crueldad, se incrementó en las zonas del norte con los pueblos originarios. Pasan topadoras. Entonces, bueno, eso no es de política. Eso no es de buenos políticos. Eso no es de buenos gobernantes. Antes de ayer iban a desalojar un inmueble. Era casi medio regimiento el que fue. Casi medio. Ahí están metiendo miedo. ¿Y sabe por qué ¿Saben quién mete miedo? Lo digo al amigo televidente. Mete miedo quien tiene miedo. Quien vive con miedo. Los políticos que yo conocimos en aquellos años 50, 60, no tenían miedo. Decían las cosas y defendían al pueblo. Y se peleaban hasta sacarse los ojos. Pero cuando había que arreglar las cosas, se sentaban y las arreglaban. Bueno, sí. Eso hace muchos años que no se hace. Debe hacer 20 años que no se hace. Y se acrecienta con el gobierno radical, primero de Morales y después de Sadir. Yo voy a dar algunos datos que los tengo. Quizás los voy a desinflar un poco a los datos. Uno de los temas que nos preocupa es la salud. Y los voy a desinflar en números, porque voy a hacer el juego inverso. A ver. Estamos en horario de protección al adulto. Me han contado la cantidad de pesos que se gasta en remedios en el Hospital Pablo Soria. Yo voy a disminuirlo un poquito por la protección al adulto. 700 millones de pesos por mes. Y le entregan 300. Estoy hablando bien. No estoy siendo un mal pensado. Ni estoy diciendo cosas retorcidas. Voy a decir, no hay más. En el buen sentido de la palabra.
Estamos en presencia de una provincia fundida. El Instituto de Seguros, que debió ser y que fue otrora la obra social por excelencia. Claro. El año pasado vamos a dar también un poquito menos de lo que me han dicho que debía el año pasado a octubre o noviembre. La misma cantidad, 800 millones de pesos. Bueno, por eso las obras sociales, yo lo he dicho, más allá del Instituto de Seguros, es un sistema de salud que ya no va más. Sueño con el servicio de salud pública y gratuita. Sueño. El papelón que hicieron con CEPROSA hace 2 meses. Un proyecto de ley preparado, redactado por el Poder Ejecutivo Provincial, sí. Lo mandan a la legislatura, lo aprueban a 2 manos. Sí. A 2 manos y de pie aplaudiendo. Vuelven y lo vetan. Y entonces en interín habíamos dicho, ¿cómo van a hacer con la ambulancia? Llega una parturienta en una esquina, una calle del centro de un barrio, empieza con trabajo de parto y le llama a la ambulancia. Señora, la tarjeta de CEPROSA no la tengo aquí o no pagué las 2 últimas cuotas, porque tampoco se puede pagar. Y entonces la ambulancia se va. No. Esa ambulancia se tiene que quedar y ayudarla. Porque el servicio de ambulancia lo hemos pagado todos nosotros en el impuesto inmobiliario. Entonces llegamos a una simple conclusión. Para el radicalismo en Jujuy, gobernar es gastar. Así como para Alberdi fue gobernar es poblar, porque se necesitaba poblar la Patagonia Argentina. Claro. Gobernar es gastar. No, está bien gastar, pero cuando se produce. Y rindiendo cuenta de los dineros públicos, que también es otro tema que lo hemos tratado en la campaña electoral, y ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo. No rinden cuenta, los intendentes no rinden cuentas. Hace 7, 8, 9 años que no rinden cuentas. Presentamos listas de candidatos en 11 departamentos, creo. Ahora, y en 6 o 7 comisiones municipales. Y de todos escucho lo mismo. Los candidatos que van a decir, no rinden cuenta. Bueno, ustedes tienen que llegar a la función pública y pedir esas cosas. Nosotros teníamos concejales en el 19 que entraron. No pudieron. Bueno, ¿por qué no pueden? Porque hay alguien de arriba que los protege. Y complicado o agravada la situación, porque la reforma del 23, que nos opusimos tenazmente, dice que las cuentas se deben rendir de manera oportuna. No, tiene que ser siempre. Siempre tiene que ser rendirse cuentas. Entonces, todas estas cosas nos motivan a seguir en la lucha política. Y quizás el sueño que tengo yo es que algún día cercano en el tiempo, los jóvenes argentinos y los jóvenes jujeños se hagan cargo de la cosa pública. Porque ellos creo que tienen mejores ideas que nosotros, o al menos ideas más remozadas, ideas más actualizadas. El tema, no sé si tenemos, el tema de la educación. Nosotros nos hemos quedado con los planes de estudio. Hay naciones en el mundo que ya tienen los planes de estudio la inteligencia artificial. Claro. Entonces eso tenemos que de alguna manera ponerlo en práctica. Tenemos que llevar a la función pública gente que sea capaz de desarrollar esos programas, cuestión que en 10, 20 o 30 años Jujuy sea otra provincia. Cuando Sarmiento alargó su plan educativo, tenía un drama social. El 80% de la sociedad era analfabeta de no saber leer y escribir. En 20 años, la Argentina pasó a ser uno de los 10 países más ilustrados de la Tierra. ¿Y cuál era el plan educativo de Sarmiento? La lectoescritura. Bastaba con eso. Ahora no. Ahora, además de eso, a los chicos hay que enseñarles idiomas, hay que enseñarles a la construcción del conocimiento. Esa pedagogía de la disciplina que nos formaron a nosotros y que dio sus resultados y sus frutos, porque por eso estamos esta noche, y la hemos conocido bien, en donde la disciplina valía y el conocimiento venía después por los libros o por la explicación del profesor. Y ya no va más. El alumno tenemos que enseñar al alumno a construir el conocimiento. Y ese es un programa educativo que hay que poner en práctica. Claro. Se necesita tiempo, se necesita paciencia y se necesita el conjunto de todos los factores. Familia, barrio, escuela, amigos. Y entonces vamos a tener otro país, otra provincia. Qué panorama. Vuelvo a lo que me decías recién, es una provincia quebrada. Sí. Difícil hacer realidad todos estos sueños, utopías, y seguimos quebrados. Pero el gobierno habla de que hay un nuevo perfil de provincia, que se cambió, no sé, todo lo que es productivo en Jujuy, y según ellos estamos en ese camino. Hay un perfil distinto, ¿no? Sí, he visto que los carteles que se han puesto dice Jujuy crece. Yo no quiero quitarles el sueño a los jujeños esta noche.
pero me parece que crece en deudas. Para ellos es fácil gastar. ¿Por qué estamos haciendo la elección el 11 de mayo? No tengo problemas en presentarnos el 11 de mayo. Sé que vamos a hacer una muy buena elección, pero porque tienen miedo de hacerla más adelante y perderla a la elección. Perderla más aún de lo que la van a perder el 11 de mayo. ¿Cuánto cuesta hacer una elección? Yo calculo que más o menos puede estar costando 800, 900 millones de pesos. Por lo menos. Bueno, pero la provincia está fundida. Ahora, si se lo dan de otro lado, de Buenos Aires, bueno, también me parece que las cosas no estamos congeniando bien en cuanto a los discursos, en cuanto a los buenos humores, malos humores y la realidad. Y otra cuestión también. Aquí en alguna oportunidad se escucha en las tribunas y se escuchan las propagandas que se han adherido a tal ley, que se han adherido a tal otra ley, que se van a adherir a otra ley. Algún día quisiéramos escuchar que se adhieran a la ley de boleta única. Claro, ojalá. Algún día yo me gustaría, sí, antes de morirme, me gustaría saber eso. Sería madurez política. Entonces, pero no se animan. No se animan a enfrentar esos desafíos políticos. Y ellos tienen la respuesta. Yo también me la imagino la respuesta. ¿Cuál es? Fue malo, ¿no? No, ¿por qué? No. La boleta única despeja toda posibilidad de fraude. Claro, claro. Toda posibilidad de fraude. Y evita gastos tremendos. Claro. Más, claro. Claro, y a su vez, ¿quién la va a imprimir a la boleta única? La justicia electoral. Claro. Ahora la tienen que imprimir los partidos políticos con todo lo que ello significa, pero no importa, se hace. La boleta única es más transparente. Sí, totalmente. Usted, además, abogado y una experiencia enorme en su materia, en su métier. La justicia de Jujuy, doctor. ¿Cómo la ve y qué piensa? Bueno, tiene que dar respuesta a los problemas de la gente. Mire qué justicia partidaria como la ven hoy. Eso se escucha también, sí, se escucha. La justicia penal de una nación es el rostro del Poder Judicial. No hay solución a muchos problemas que se han planteado de manera muy dramática en Jujuy. La mega causa que tenemos nosotros. Pendiente. Hubo una sola detenida, una sola presa. Y con eso hicieron una bandera y una cáscara y un ruidaje, y los otros muchachos y chicas, o lo hizo ella sola. Semejante mega causa no es para una sola persona. Tiene que resolverse. Tiene que resolverse. Entonces, cuando uno ve que han pasado más de 10 años y esa causa no tiene, yo digo, no me satisface la justicia. No me satisface. Y me queda preguntarle, obviamente, a continuación de la justicia, la nueva constitución que tenemos. Hemos trabajado desde el primer momento para que algún día se cambie. Y lo vamos a lograr. Ahora nos van a votar muchos jujeños, pero no vamos a tener la fuerza para dejarla sin efecto, la fuerza política. Pero en el 27 sí nos van a votar más y vamos a tener la fuerza política para dejarla sin efecto. Y quizás yo también fui un crítico en la constitución última que fue en 1986, la de Jujuy, que se reformó. También habría temas que habría que sacarlos. Hay temas que son de la legislatura, no de la Constitución. Claro, sí. Por ejemplo, el registro civil. Por ejemplo, un tema muy sensible de obra pública, que ya se puso en el 86 y se agravó en el 23. Con toda intención se lo hace. Yo lo he denunciado y lo hice público. Entonces, esa Constitución, nosotros, se planteó una demanda, una acción de inconstitucionalidad por parte en el año 2023, apenas sancionada, y la acción tenía buen andamiaje en la Corte Suprema de Justicia. Y cuando llegó el actual presidente de la Nación, por necesitar los 2 votos de los amigos de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de la Nación, necesitaba que levante la mano, le dijeron que a cambio de que dejen sin efecto esa acción de inconstitucionalidad. Y la dejaron sin efecto. Por eso le digo yo a los pueblos originarios, mañana vamos a estar en Susque. Díganle que esto se lo dice el doctor Casas. Y pregúntenle a los candidatos que vienen. El número del expediente es 1309 del año 2023. Está en la página de la Corte Suprema de Justicia, que es una página pública y gratuita. De ahí he sacado estos datos. Alguna vez se terminará el cambio de figuritas, ¿no? Y la política será otra cosa. El cambio de figurita y de manera de pensar. De manera de pensar con que no se piense tanto en que... Yo no tengo problema en que la nación o la provincia hagan negocios. No tengo ningún problema. Lo que sí tengo problema es cuando el político hace negocios. Eso nos vamos a oponer siempre. Siempre nos vamos a oponer. Cuando el político está detrás de los negocios es porque no es político.
¿Por qué que se quede haciendo otra cosa en los negocios, en la vida privada? Ahí le va a ir mejor que en la política seguramente, si fue tan sagaz para hacerlo en la vida pública. Por eso va a ser siempre un político pobre. Bueno, espero, creo, digo, para eso trabajo. Claro, bueno. Gracias por este tiempo, doctor. Gracias a ustedes. Espero que sigamos conversando más allá de la elección, donde usted dice que le va a ir muy bien. Ojalá que le vaya muy bien. Va a ser una voz importante en medio de todas las demás y se peleará a codazos con la casta, pero va a ser bueno que esté ahí en la legislatura. Vamos a llegar. Con la ayuda del pueblo vamos a llegar. Muchas gracias por esta noche tan linda y que los jujeños duerman tranquilos, porque no quiero, por eso decía la protección al adulto, no he dado las cifras más altas porque creo que son más altas, pero ya no quiero asustar más. Hasta ahí llegamos. Gracias de nuevo. Les regalamos los alfajores de las cuevas de chocolate jujeño. Bueno, muchísimas gracias. Y como le digo, bueno, vamos a volver.